Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Listo, vamos a esperar a sus demás compañeros. Buenos días, teacher. Buenos días. Entonces, bueno, solo somos 5 personas. Vamos a esperar a los demás. Yo ya les había avisado que era clase en vivo, ¿no? Entonces... Entonces vamos a colocar como topic, mientras que llegue el presión atmosférica. En el cuaderno. ¿Listo? Bien. Vamos a colocar como achievement reconocer que la presión atmosférica o reconocer a la presión atmosférica, reconocer a la presión atmosférica como un fenómeno natural. Como un fenómeno natural. Skill. Hoy vamos a... Profe, espere. Está dictando rápido. Skill. Vamos a colocar... Profe, me quedé atrasado. Skill. Vamos a colocar... Profe. Comprender la importancia Profesor. de la presión atmosférica. Comprender la importancia de la presión atmosférica en skill. Profe, una pregunta. Skill, comprender la importancia. ¿Listo? Me imagino que Yepes, en vez de estar hablando, hubiera copiado esto para después adelantarse porque ya le iba a dictar el achievement. Achievement. Reconocer a la presión atmosférica como fenómeno natural. Como fenómeno natural. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos los 3 componentes, topic, la presión atmosférica, achievement y escape. Listo, yo creo que... Esta clase va a ser transmitida en Zoom. Digo, en Modo. ¿Cómo? Sí, esta Profe. clase va a estar subida. Jeffes, usted sabe que yo subo todas las clases. Gracias. ¿Listo? Entonces, así como hicimos la otra clase, Samuel me va a llevar el registro, las personas igual Jeffes, enciende la cámara. Gracias. ¿Sí? Samuel, me vas a hacer el favor. Lo mismo, tú eres el monitor, ya no hay nada más que decir. Tú llevas el registro, la persona que no tenga la cámara No, se va a estar dentro de la clase. Si tiene alguna dificultad, me lo hace comentar, pero por medio del chat privado. Por favor, para no interrumpir a los demás. Teacher, tengo una pregunta. Sí, Samuel. Apenas acaba la clase, yo ya he escrito quiénes, Sí. o sea, los que estuvieron en la clase, te la envío por mensaje interno en el modo. Sí, no. Aquí ya en la plataforma. Si alcanzas en la plataforma, si no, en el modo. Sí, si no alcanza por Zoom, lo envías por el modo. ¿Listo? Profesor, es que la cámara no puede detectar Zoom. Es que Zoom no puede detectar la cámara. No, tranquilo, Yepes, no hay problema. Entonces, Okay. ¿Listo? No hay problema con Yepes. ¿Listo, Samuel? Con Yepes no hay problema. Listo. Entonces, ahora sí cerramos el micrófono, Yepes. Déjame editar la clase. ¿Listo? Entonces,
les voy a preguntar. Esto es una clase para hablar, ¿sí? Física, la que yo les di al principio, física, esto es para hablar, para comentar. ¿Sí? No vamos a ver ecuaciones, no vamos a ver fórmulas. Ustedes todavía están muy pequeños para que conozcan eso. ¿Sí? Eso no significa que las aprendan, no. O que si las hayan aprendido no las saben comprender. Solamente que no las conocemos. ¿Sí? Y eso tiene una relevancia importante en la física. Por ahora, hablemos de lo visible, de lo perceptible, que muchas veces se nos olvida que la física es prácticamente la naturaleza en sí. Como dijimos al principio, ¿qué estudia la física? Comportamiento de la naturaleza, es decir, prácticamente la física es naturaleza. Y muchas veces nos enfrascamos, o de pronto se han visto a sus hermanos mayores, algún familiar, algún conocido mayor, siempre se enfrascan en la idea de que física es un montón de fórmulas, y eso es mentira. Es una patraña, eso no es así. ¿Listo? Entonces, preguntemos. ¿Sí? Aquí yo los coloqué, o sea, los coloqué en mosaico para verlos a todos, entonces todo el mundo tiene la cámara encendida, lo mismo Ana Lucía, todo me encender todo, porque vamos a ver quién me responde. ¿Sí? Santiago es el único que tal vez no me enciende la cámara porque sé que tiene problemas. Listo. Entonces va a ser sencillo. Primera pregunta. ¿Qué se considera como presión atmosférica? Entonces preguntémosle a Soto. Buenos días, Soto. Soto, ¿qué se considera como presión atmosférica? ¿Sí? Y eso fue lo de la clase de hace 8 días. Hace 15 días, perdón. Soto, lo escuchamos. Presión que ejerce la atmósfera. Muy bien. Es algo concerniente a la atmósfera. Bien. Vamos bien. Listo. Ya hicimos una parte. Listo. Démosle la oportunidad a otra persona. A Laura, Sofía. Sofía. ¿Qué es La fuerza que ejerce la atmósfera sobre un Gracias. lugar. La fuerza, Soto, ¿sí escuchó? Es la fuerza que ejerce la atmósfera en un punto, en una región. Eso es la presión atmosférica. Y al igual que la presión en líquidos, líquidos y gases se comportan de la misma forma, por eso se llaman fluidos, o se pueden encerrar en un conjunto llamado fluidos, tienen el mismo comportamiento. Es decir, que a medida que en donde haya más aire, pues va a haber más. Donde hay más aire, va a haber más ¿qué? Más presión atmosférica. ¿Sí? Imaginemos que esto es una columna de aire. Y aquí está el punto, la región. ¿Sí? Esto es aire. ¿Sí? Y aquí tenemos otra columnita de aire como esta. De esta forma. ¿Sí? Entonces, le preguntaría a Ana Lucía. Ana Lucía, ¿cuál de estas dos regiones, estos dos puntos, el punto A y el punto B, tiene más presión atmosférica? ¿El punto A o el punto B? Ana Lucía. Listo. Teléfonos no, ¿por qué? ¿Quién está jugando con el celular? Sí, porque esta clase se supone que deben tener solamente el cuaderno y el celular y el computador. Sí, si están grabando bueno, si están utilizando el celular para ver Zoom, bien. Pero el resto no pueden utilizarse. María Paz. Pero María Paz no debe tener el celular en la mano. ¿Sí? Ojo. Entonces, ¿no te funciona el micrófono, Ana Lucía? Vale. Listo. Entonces ella dice que la. Bien, perfecto. Entonces, como vemos, esta columna de aire es más grande que la columna en el punto B. Por eso se dice que en esta región, en este punto A, la presión atmosférica es más grande, es alta en comparación a B. ¿Listo? A y B. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué hace diferencia? ¿Cuál es la diferencia mayor?
Y es que la columna de aire es más grande que la otra, ¿no? Esa es una gran diferencia. Es una de las cosas más importantes, digamos, no solamente en la física, sino en el mundo natural. Conocer cuándo hay presión alta y cuándo hay presión baja. ¿Listo? Entonces, a eso se le conoce como presión alta. Ya está como presión baja. ¿Sí? Y en el video, pues, yo había colocado dos ejemplos. ¿Sí? Si estos estuvieran, digamos, a nivel del mar y el punto B en una montaña, por ejemplo, como Bogotá, nos daríamos de cuenta que si una ciudad se encontrara cerca al nivel del mar, la presión es más grande que en comparación con una persona que esté, por ejemplo, en Bogotá. La presión es menor. Sí. Me puede sacar de la clase y yo vuelvo a entrar, es que se quedó trabado la imagen, solo escucho. Listo, Alexandra. Yo te remuevo, vuelves a ingresar. Listo. Entonces, ¿listo? Eso es lo fundamental. Y esto tal vez a algunos les dirá, bueno, ¿para qué? Esto tiene algo muy importante, una connotación muy importante en el clima. ¿Sí? Esto, vean, las cosas que estamos viendo en física tienen un efecto directo en la naturaleza. ¿Sí? No es como que, ¿para qué vemos velocidad? ¿Para qué vemos movimiento? ¿Para qué vemos temperatura? ¿Para qué vemos magnetismo? ¿Para qué vemos electricidad? ¿Para qué? Esos son tan solo conceptos. Y eso parece un cúmulo de fórmulas. No, todos estos conceptos van directamente a la naturaleza, porque allí se encuentran. La presión atmosférica es uno de ellos y tienen una implicación muy grave o muy grande en el clima. ¿Listo? Y entonces, esa es una de las actividades que vamos a hacer después. Se les voy a dejar propuestas. Ya les diré de qué se va a tratar esta presión alta y presión baja. Bien, una de las tareas, tal vez, ese sí fue mi error, lo admito, que tenían que investigar eran las diferentes altitudes y las diferentes presiones en una sola región. ¿Sí? El problema, como si se dieron cuenta, y también se me pasó a mí, porque hace tiempito, digamos, se me olvidó, se me pasó por alto, y es que en algunos lugares la miden como kilopascales o con el pascal, la presión se mide con el pascal, o con milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces estaban los pascales. Teacher, una... Pascales, y también estaban los milímetros de mercurio, ¿sí? Milímetros de mercurio. Sí, ahora sí. Es que Ana Lucía me escribió por medio de mi mamá que le está fallando el internet, entonces por eso se le apaga y se le prende la cámara. Listo, tranquilos. Vale, entiendo. ¿Listo? Entonces, existen dos formas de medir la presión atmosférica, los pascales y los milímetros de mercurio. Algunos se encontraron por pascal y otros por milímetros de mercurio. Solamente que tal vez, digamos, en Wikipedia o en el lugar que investigaron, cada país o cada región considera que es mejor el pascal o, en su efecto, milímetros de mercurio. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá, ¿qué encontraron? Los milímetros de mercurio, ¿sí? Porque es mejor para nosotros. Pero si se fueran a otro país, no sé, La Paz o, por ejemplo, Europa, lo midieron con el pascal. ¿Mm? Pero lo importante era lo siguiente, ¿sí? Bueno, no pudimos hacer bien el análisis ahí de eso. Y es que a medida que, por ejemplo, ciudades costeras como, ¿cuál era? Roma, ¿cuáles pedí? París, Nueva York, Barranquilla. La presión atmosférica es alta, ¿sí? Es más alta. En comparación, por ejemplo, a ciudades como La Paz, Berna, que es en Suiza, que son ciudades donde están o se encuentran a una gran altitud. En estas ciudades, la presión atmosférica es menor. ¿Sí? Pueden ser de unos 20
de unos 20, pero esos 20 hacen el cambio. ¿Y en qué hacen el cambio? Pues bien, aquí viene algo importante. Y es que a medida, escuchen bien, a medida que la presión decrece, si la presión disminuye, disminuye la cantidad de oxígeno. Teacher, ¿es decir que esto es un repaso? Sí, esto vamos a hacer un repaso, esto les voy a contestar algunas preguntas y por qué es importante. Todo esto es en referencia dice a ahí lo que nos dónde faltó en la clase anterior. A medida que la presión disminuye, disminuye la cantidad de oxígeno. Disminuye la cantidad de oxígeno. A medida que también disminuye, ¿sí? También disminuye la temperatura. ¿Sí? La temperatura, pues, de la región. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Parece tonta, pero bueno. El Sol está bien lejitos, pero no se supone que a medida que nos estamos acercando hacia él, debería calentarnos más. ¿No se han puesto a pensar de que si una persona se sube al Everest, que está a 8.848 metros, ¿sí? O sea, está más cerca al Sol, debería hacer más calor? Y que por ejemplo, las regiones costeras, ¿sí? Debería ser más frío Teacher, porque está más alejado del Sol. teacher, Sí. lo que pasa es que Alexandra está diciendo que sí la aceptas porque Pero ella no me ha ay, enviado nada. parece que ella Pero está ella no me ha enviado bloqueada. nada. Teacher, es que tú la eliminaste de la reunión. A mí me pasó eso en inglés y entonces ella mandó una foto donde dice que está eliminada y que no puede volver a entrar. Ay, la removí completamente. ¿Sí? Ay, perdón. Entonces, ¿cómo es? Teacher, ella va a entrar con otro nombre para intentar, pero ya va a escribir. Listo, vale. Entonces, que intente ingresar con otro perfil. Sí, ya miraremos cómo haremos eso. ¿Sí? Traten de que sea frecuente. Listo. Entonces, esa es una de las preguntas que se deberían haber hecho. ¿Sí? Ustedes son pequeñitos. Ustedes deberían haber preguntarse, por ejemplo, voy a hacer el dibujito para que de pronto la persona que tal vez no tenga una concepción sobre espacio-tiempo. Aquí está el Sol. El Sol se encuentra ahí. Si el Sol se encuentra aquí arriba, si una persona se ubicara acá, ¿no debería sentir más calor porque está más cerca al Sol? Y una persona que se encuentra más alejada del Sol, o sea, de la hoguera, del fuego, ¿debería sentir menos frío? Pero ¿por qué sucede lo contrario en la Tierra? Menos calor, teacher. Sí. ¿Por qué sucedería lo contrario? ¿O por qué sucede lo contrario? Porque en realidad sucede lo contrario. Las ciudades costeras son las más calientes en comparación ¿a qué? A las poblaciones que se encuentran en las montañas. ¿Por qué? ¿Listo? Y vean lo siguiente. A medida que la presión disminuye, disminuye la temperatura. Y esto se debe, pues no me voy a meter mucho en el tema, pero les voy a explicar rápidamente. Esto se debe a la cantidad de partículas que se encuentran en el aire. Si hay más partículas en el aire, hay más calor. O sea que donde hay más presión alta, adivinen qué, hay más calor. ¿Sí? Está una mayor temperatura. Si hay presión baja, significa que hay frío. Recuerden esto. Vamos a colocar, ¿sí?
Si la presión disminuye, disminuye la temperatura. Y entonces vamos a colocar la inversa. Si la presión aumenta, entonces, vamos a borrar acá. Voy a escribir. Si la presión aumenta, aumenta el oxígeno o la cantidad de oxígeno. Y también aumenta la temperatura. Vamos a escribir esto en el cuadro. Aumenta la temperatura. Y es lo que estamos estudiando descriptivamente a la presión atmosférica. No hemos hecho el cálculo de cómo calcular la presión atmosférica. ¿Para qué? Si con esto ya decimos mucho sobre la presión atmosférica. ¿Listo? Ya decimos demasiado sobre la presión atmosférica. ¿Listo? Disminuye la cantidad de oxígeno y disminuye y me comí un ano. La temperatura. ¿Listo? Aprendámonos esto, chicos. ¿Listo? Si la presión disminuye, lo vamos a escribir acá. Si la presión es baja, en presión baja y en presión alta. ¿Listo? Presión baja, presión alta. Presión baja, disminuye la cantidad de oxígeno, disminuye la temperatura. Presión alta, aumenta la cantidad de oxígeno y aumenta la temperatura. Aprendámonos eso. ¿Listo? Alta, aumenta, aumenta. Baja, disminuye, disminuye. ¿Listo? Bien. Entonces, les pregunto, si es así, por ejemplo, la Sabana de Occidente tiene varios municipios, Pacatativá, Oaxaca, Madrid, Mosquera, Funza, no sé, la región donde se encuentre. ¿En qué presión tendrá? ¿Una presión baja o una presión alta en comparación con, digamos, onda? Presión baja. Baja. Presión baja, mire, porque está disminuyendo la temperatura. O sea, chicos, ¿qué? Que disminuye la cantidad de oxígeno. Es decir, que acá en la sabana del occidente, ¿cómo es esa cantidad de oxígeno? Frío. ¿Cuánta es esa cantidad de oxígeno? Bajita. Baja. Es baja, es pequeña, en comparación con onda. Por eso, ahí viene, por ejemplo, si han visto fútbol, bueno, tal vez ustedes son muy pequeñitos para eso. Por eso las selecciones cuando van a La Paz, ¿sí? Que está mucho, es una ciudad a una gran altitud, por ejemplo, Argentina, me acuerdo muy bien ese partido, fueron a La Paz, eso fue hace como 10 años, ustedes todavía, algunos tal vez ni siquiera estaban conscientes de ello. Cuando fueron allá, Messi y su combo jugaron, pero a los 30 minutos tuvieron que hacer un receso. ¿Por qué? Ellos por lo general están en ciudades como Barcelona, ¿sí? Ciudades donde la presión es alta, ciudades a baja altura. O, por ejemplo, Buenos Aires, que está limitada al Río de la Plata o a la Bahía de la Plata, cerca a la costa del Atlántico. ¿Listo? Entonces, ellos tienen una cantidad de oxígeno más grande, o sea, absorben su oxígeno más. Pero cuando llegaron a La Paz, encontraron que la cantidad de oxígeno era tan pequeña que se ahogaron literalmente. Y es así, se conoce el término. Se ahogaron porque les faltaba oxígeno. Tuvieron que parar el partido a los 30 minutos, llegar, así como algunos autos mayores, para respirar oxígeno puro. ¿Por qué? La cantidad de oxígeno en La Paz es tan pequeña que puede sofocar, ahogar a una persona que no esté adaptada a ello. Por eso los escaladores cuando van al Everest llevan ¿qué? También su tanquecito de oxígeno. Pues ahí me remonto al capítulo de Los Simpsons, si lo han visto bien, cuando Homero sube una montaña que tiene que llevar su ¿qué? Su botilito, su tubo de oxígeno para poder respirar
a gran altitud. ¿Sí? Entonces, es importante reconocer esto, que no solamente disminuye la temperatura, sino que también la cantidad de oxígeno importante para nosotros. ¿Sí? Bueno, eso ya veremos después. Es algo interesante. Digamos, la forma de nuestro cuerpo, por ejemplo, los que somos nacidos aquí en la sabana de Occidente, tienen esta forma del cuerpo, así, es debido a esto, a la presión atmosférica. Sí, porque tenemos baja estatura, porque nuestras fosas nasales son más grandes. ¿Sí? Todo se debe a esto, a que nos hemos adaptado a la región. Es muy diferente, por ejemplo, una persona de presión alta, por ejemplo, en Barranquilla. Su constitución física es diferente debido a esto, porque ellos reciben una mayor cantidad de oxígeno. ¿Listo? Bien, ahora ya conocemos más sobre la presión atmosférica. ¿Listo? Baja, alta. Bien. Listo. Entonces vamos, 10 minutos, perfecto, para hacer un pequeño experimento. Van a copiar como actividad. Teacher. Van a copiar como actividad. ¿Por qué se generan los vientos o el movimiento del aire? ¿Por qué se genera el viento? Bien. Me van a buscar, atención, hay muchas explicaciones, pero me van a buscar una muy, pero muy buena que tiene que ver con esto. Presión baja y presión alta. Escuchen bien. Algo tiene que ver estas dos para que exista el viento. Escuchen bien. Para que haya viento es necesario presión baja y presión alta. Ustedes me van a buscar cómo es que se mueve el aire de presión baja a presión alta. Si quieren, pueden hacer un dibujo, un esquema, para que vean lo que se está diciendo. Listo. Bien, solucionado, cerramos. Ustedes me consultan eso. Si no encontramos, tranquilos, esto es más bien para que ustedes aprendan. Vamos a aprender muy bien, por ejemplo, porque hay viento. Les voy a dar otro dato sencillo. Un día hacen su hoguera fuera de la casa, no sé, un asado, supongamos. Salgamos de esto, hacemos un asadito. Y vean tan interesante que es, qué tan bonito es. Por acá. Hacemos nuestro asado. ¿Listo? Ustedes saben que como asadito, pues, se genera un poco de humo. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que con ese humo pueden saber si va a llover o no va a llover? Vean lo siguiente. Vean. ¿Sí? O cualquier, digamos, vapor, cualquier cosita que sea que lo lleve el viento. Miren, presten atención. Cuando ustedes vean una hoguerita, bueno, su fueguito, bueno, el humito, sí, escuchen bien, si el humito va hacia arriba, sigue en línea recta, ¿sí? Si no hay viento, va a ser, ¿qué? Buen clima, un buen día. Buen clima. ¿A qué me refiero con buen clima? Va a estar soleado, ¿sí? Por lo general no va a haber nubes, ¿sí? No va a haber, digamos, esos nubarrones negros no van a existir, no van a estar, porque el humo va a ir directamente arriba. Pero, caso contrario ocurre si este humo se va a comenzar a mover en forma horizontal, cerca al suelo. Entonces, en ese momento usted se dará cuenta que va a haber nubes, o sea que va a ser un mal clima. O lo que yo considero mal clima, va a llover, va a haber nubarrones, hace frío. Y entonces esto tiene que ver con la presión atmosférica. Es decir, que acá miren lo que está haciendo. Aquí hay más presión, entonces va a aumentar la precipitación. Va a llover. ¿Sí? Esto lo estudian los climatólogos. Sí, pero esta es una forma sencilla de saber cuándo va a llover o cuándo no va a llover. ¿Listo? Entonces... Pero es una pregunta. ¿Ese humo dónde sale tiene que salir o
¿ese humo tiene que salir al exterior? Sí, O claro, sea- pero no puede quedar no se puede quedar en la casa, tiene que estar en el aire, tiene que estar en contacto con la atmósfera, ¿sí? No puede quedar en un espacio cerrado como una habitación como esta, tiene que estar afuera. Sí, entonces, por ejemplo, si ven las chimeneas, ¿sí? Si alguno utiliza, alguno utiliza las chimeneas, no sé, o hacen una hoguera, por eso digo que una hoguera afuera, en el exterior, si observan esto, no sé, si van a campamento, hagan este experimento, digan, uy, va a llover, porque mire, el humo está cerca al suelo, va a tender a una llovizna. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden predecir el clima con tan solo el humo. ¿Listo? Y el barómetro funciona con la misma, tiene la misma condición, que era el objeto que mide la presión atmosférica. El barómetro se dice que es para medir el clima. Sí, no es para medir el clima, es para predecir cambios en el clima con respecto a la presión atmosférica. ¿Listo? Bien, esa es la actividad. La actividad es averiguarme en presión baja y en presión alta cómo se mueve el viento. ¿De dónde a dónde? Si de presión alta o presión baja, o de presión baja o presión alta se mueve el viento. ¿Listo? ¿Y cómo se genera? Listo. Veamos lo siguiente a ver si podemos hacerlo rápidamente. Este es un experimento bastante sencillo. Yo aquí tengo un plástico para no dañar el computador. Entonces aquí tenemos agua coloreada. ¿Sí la ven por acá? ¿Sí? ¿La vemos ahí? Perfecto. La de coloreado es de rojo para que vean más el efecto. ¿Listo? Solamente es agua, no es gaseosa, ni es cola romana, no. Es agua, solamente que está coloreada de rojo. ¿Listo? Tenemos un vaso transparente, como este. ¿Listo? No tiene nada de raro. Y pues tal vez esto sea lo extraño, es una vela a una tapa de gaseosa. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encender la vela y voy a colocar, enciendo la vela la coloco en el agua y después coloco de esta forma el vaso. Les voy a preguntar, esto es de predecir, ¿qué creen que va a ocurrir? Es un experimento sencillo, muy bonito. Que no se va a apagar la vela porque cuando uno pone la vela, No se va a apagar. Listo, apaga. perfecto, Pone el agua, no magnífico. creo que- Entonces lo vamos a hacer. Esperen un segundo y lo hacemos, a ver si lo podemos hacer acá. Si el computador me da como cosa. A ver. Voy a bajar la cámara, ¿listo? No se asusten. Ay, pero no alcanza. No alcanza. Démosla acá a ver si. Listo, entonces voy a encender la vela. Listo, vean que está encendida. Tiene una buena llama. Y la voy a colocar encima del agua. Listo, espera un segundo y se los muestro. De esta forma. ¿Lista? ¿La ven? ¿La ven que está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Veamos, a ver qué ocurre. Cuando. ¿Listo? ¿Observan lo que yo estoy viendo? No. Ahora sí. Sí, Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? la vela se apagó. apagó la vela. Pero vean El lo que... agua se fue a todo el vaso. Miren dónde está el agua. No tiene oxígeno. ¿Dónde está? Se hundió ¿Dónde está el agua? En el vaso. ¿Pero por en qué? el vaso. ¿Pero por qué? Mire, les voy a mostrar acá rápidamente cómo está el plato. Está casi vacío. ¿Dónde está la mayoría del agua? En el vaso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Yo lo coloco a ver acá. ¿Sí? A ver. Ahí. ¿Sí lo ven ahí mejor? Sí, señor. ¿Por qué? Mire, la vela está apagada, no mantuvo su llama. Se llenó de agua. Se llenó de agua, pero eso no es... eso. Pero antes de que se llenara el agua, pues ustedes sí observaron, la vela se apagó primero. Profesor, Sí. Se una apagó. respuesta. Listo. Yepes, cuéntanos, a ver. Hazlo por acá, no lo vamos a mover. A ver, quietico. Cuéntenos, Yepes. Bueno, la cosa es sobre el oxígeno. Lo que dijo de la montaña, de los Simpsons, no es cierto. Hay que quitar el tanque de oxígeno para que no nos asfixiemos. En lugares altos. Yepes, estoy hablando de acá.
Este experimento no tiene nada que ver con el de montañismo. Tranquilo, Jeffers. Entonces, Pero ese experimento me costó. bien. Entonces, Teacher, ¿cuánto tiempo tengo tenemos? una teoría. Listo, tranquilos. Yo estoy dibujando, cuéntanos. Yo estoy tan solo dibujando el Bueno. plato. Yo creo que la vela se apagó gracias a que el fuego necesita oxígeno y como estaba cerrada, el oxígeno fue disminuyendo. Muy bien, esa es una buena teoría, el oxígeno disminuye. Oiga, ¿quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso? Jaime Andrés. Ah, El teacher Jaime. si dañan las sorpresas. No mentiras. El oxígeno, perdón, el fuego necesita oxígeno necesariamente. ¿Listo? Es, digamos, la regla de la cadena del fuego. Necesita combustible, necesita fuego y necesita algo, oxígeno. Entonces, por eso los bomberos tienen que eliminar una de estas tres. ¿Sí? Si eliminan el oxígeno, eliminan fuego. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué ocurre? No solamente es que se agota el oxígeno. Cuando está la vela encendida, adivine qué hace con todo este aire que se encuentra dentro. Lo calienta. ¿Sí? Es como si estuvieran en su casa. Si ustedes encienden una fogata, el aire a su alrededor en esa habitación se va a calentar. Pero obviamente, como la vela está consumiendo todo el oxígeno, ¿qué va a pasar después? Se apaga. Cuando se apaga, espera que aquí se olvidó colocar el agua. Cuando se apaga, lo que ocurre es que hay una disminución de temperatura. Hay un cambio brusco en la temperatura. En este caso, bueno, tenemos que conocer algo de gases. Cuando un gas se calienta, escuchen bien, cuando un gas se calienta se expande. ¿Sí? Si quiere hacemos un experimento un día de eso sobre cómo los gases se expanden cuando reciben calor. ¿Sí? Y se achican cuando se les quita calor, es decir, cuando se enfrían. Si quieren hacer ese experimento, compren un globo, lo inflan y lo meten al congelador. Vuelvan a las 2 horas a ver si tienen el mismo tamaño. Hagan ese experimento, chiquitico. Listo. Cuando disminuye la temperatura, adivinen qué pasa. ¿Cómo es la presión adentro? Si disminuye la temperatura. Baja. Baja. Y entonces ahí viene hacia... Bueno, era parte de su tarea, pero bueno, les voy adelantando. Acá afuera, aquí hay una presión alta. Y aquí, cuando se apaga la vela, hay una presión baja. Entonces, ¿qué intenta hacer la atmósfera con esta presión baja? La intenta igualar. Quiere que todo esté a la misma presión. De modo que el aire va a empujar el agua para que suba dentro del vaso. Eso es lo que hace la presión atmosférica en este caso. Hace que el agua prácticamente la empuja a la fuerza. ¿Listo? La empuja a la fuerza para que ingrese al vaso. ¿Listo? Como lo vemos acá. ¿Sí lo ven? Ahí lo ven. ¿Sí? En el plato casi no hay nada. ¿Listo? Bien, chicos, este es un experimento bastante interesante. Si alguien lo quiere intentar, háganlo. Mire, ya les mostré los materiales. Utilicen una vela. Una persona de recomendación es que no se vayan a quemar encendiendo la vela, por favor. Sí, es que también. Listo, es una recomendación, lo pueden hacer. Si quieren, me mandan evidencias y les coloco. Ahí está. Si me lo hacen, les coloco puntos, 2 punticos en el parcial. ¿Listo? Las listas Pero y también te enviamos evidencias de la del globo. es de los que estuvieron toda la clase. Háganle. Todo para mí cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces, ustedes ya saben qué tienen que hacer para ganar puntos. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso me despido y mañana nos vemos a las 7:30 en clase de matemáticas. Chao, chicos. Chao, teacher.